y al que sufría en su dolor dejé. Si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Infinito amor de Cristo me conmueve más y más, su profundidad y altura no comprenderé jamás. Infinita es su clemencia, se complace en perdonar, su misericordia quiere mis pecados expiar. Infinita es su ternura, ¿cómo puede tanto amar? Su bondad siempre procura al perdido restaurar.
Buenas tardes. Vamos a dar entonces inicio al tema de ahorita. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, hermano. Feliz ¿Cómo sábado. está? Bien. Feliz sábado. Feliz sábado a todos y feliz semana a los de Francia, que ya casi, ¿no? Sí, ya casi. Ah, bueno. Vamos a dar vamos a iniciar con una oración para darle inicio al tema. Ok. Yo creo que ya hay suficientes personas para iniciar. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este día santo, este día maravilloso que permite que a través de este medio nos conectemos muchas personas de muchas partes del mundo, que estamos unidos en fe y en corazón, Señor. Te pedimos que en este momento esté tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, que nos dé luz y entendimiento y podamos comprender el mensaje que nos quieras transmitir. Te pedimos por todos los familiares aquí representados, de cada uno de los hermanos, Señor. Cuídanos y líbranos de todo mal. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? ¿Todos? Sí. Ok. Sí. Bueno, hermanos, el tema que decidí traer hoy a discusión es el racismo en América. Es un tema muy interesante, impresionante, donde vamos o sea, a mí me impresionó mucho, sobre todo por el tema de igualdad, que creemos que es como ahora nuevo en esta dispensación, en la dispensación anterior y en esta, pero en realidad este tema de igualdad se requirió desde mucho antes que naciera la línea de reforma de nosotros. Entonces, comenzamos con unos aspectos claves que son que la línea de reforma de los sacerdotes tiene, como ya sabemos, tiene 5 hitos y 4 dispensaciones. Si nosotros miramos, esto ya es como un recorderis porque ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Si nosotros miramos los temas que manejamos en cada dispensación, parece que fueran como desconectados, pero en realidad no es desconectado. O sea, todo tiene como un hilo, todo tiene una razón de ser y es un desarrollo del tema anterior, de la dispensación anterior. Otro punto importante es saber cómo diferenciar las líneas de las historias y las líneas de reforma. Como ya sabemos, las líneas de reforma es cuando Dios decide levantar un reformador, a reformar a su pueblo. Siempre inicia precedido de un tiempo de oscuridad anterior, ¿ok? O sea, podemos decir que en 1989 antes era oscuridad. Así también en 1798 antes había oscuridad. Cuando inician, o sea, cada línea de reforma siempre inicia en un punto de la historia donde el pueblo de Dios está en oscuridad. Y tenemos otras líneas que son las líneas de las historias, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, la de Pirro. Hay otras líneas que la podemos aplicar, hacer aplicaciones sobre las líneas de reforma que nos ayuda a aclarar, nos ayuda a profundizar y entender mejor la línea de reforma que se está estudiando o la de nosotros que estamos apenas en el curso de ella y siendo también muy importante. Pero hay que aclarar esos dos conceptos. Hay líneas normalitas de historias y hay líneas de reforma, que son los de los movimientos de reforma. Cada vez que Dios quiere reformar a su pueblo. Entonces tenemos que las principales líneas de reforma que tenemos son la del Israel antiguo, ok,
sabemos que hay dos, que es el alfa y el omega, que muy popularmente la llamamos la línea de Moisés y la línea de Cristo, pero ya sabemos que no debe ser así, sino el inicio del Israel antiguo y el final del Israel antiguo. Y tenemos la del Israel moderno, donde también tenemos una línea alfa y una línea omega. Entonces, como les decía, por ejemplo, la Israel antiguo venía de un periodo de cautividad de Egipto, y la línea del final del Israel antiguo estaba en la cautividad de Roma. O sea, siempre el pueblo de Dios estaba en una oscuridad. Y en el Israel moderno venían, por ejemplo, el tiempo del fin inicia cuando acaba el periodo de oscuridad de 1260 años, y el Israel moderno inicia cuando se acaba el periodo de oscuridad de 126 años, que ya conocemos que inicia desde 1863. 126 años. Como manera de recordando todo, tenemos que la línea de los sacerdotes inicia en 1989, como le estaba contando, y esta línea de reforma se convierte en algo clave para la comprensión final de las historias. Claro, porque somos ya la última generación. Y nosotros entendemos el principio de Dios que dice que Él muestra el fin desde el principio. Entonces, en base a este principio, en este periodo, justo antes del cierre del tiempo de gracia, unos meses antes, se comienza como a diseñar, a abrir todo ese refinamiento, o sea, a profundizarse sobre la línea del fin del Israel antiguo, la línea de Cristo. Ya que esta línea, siendo una línea, como ya conocíamos, la línea alfa del Israel antiguo es de falla, la línea omega es de victoria, esta línea es de falla y esta línea es de victoria. Entonces, ¿qué línea nos podría representar mejor a nosotros entre estas tres líneas? Pues sería la del final del Israel antiguo, es la que mayor nos puede representar. Entonces, siendo una historia de victoria como la nuestra y una historia de omega como la nuestra. Es aquí donde hemos estado apuntando más directamente, porque la línea de Cristo nos dice dónde estamos parados específicamente. O sea, en esta línea, en este refinamiento de esta línea, es la que nos muestra en dónde estamos, o sea, en qué punto de la línea o de la historia estamos. Así que cuando nosotros discutimos los temas en los cuales nos estamos concentrando, esta línea de reforma se convierte en la línea que Dios está desenvolviendo para nosotros. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos, esta es una pregunta, si, por ejemplo, nosotros quisiéramos entender la ley dominical, ¿qué línea sería como la ideal para entender ese hito tan importante, esa prueba? Es una pregunta. ¿La línea de los mileritas? Sí, señor. Claro, porque la línea, porque si queremos entender la ley dominical, que es la línea de reforma que necesitamos, es la de los mileritas, ya que ahí se encuentra, o sea, hay que entender 1850 y 1888, que una fue una ley, la otra fue un intento de ley, pues haciendo una aplicación nos va a ayudar a profundizar en la ley dominical de nuestra línea, o sea, de nuestra historia. Entonces nosotros necesitamos
necesitamos cómo formar nuestros conocimientos en ambas historias. O sea, necesitamos entender qué nos está aportando la línea de Cristo y qué nos aporta la línea de los mileritas. Porque la idea no es que, porque yo diga que la que más necesita refinamiento es la línea de Cristo para entender en qué momento estamos de nuestra historia, no quiere decir que las otras tres líneas no sean importantes. Todas las líneas son importantes, pero en este momento de la historia, en este momento de nuestra dispensación, se requiere que conozcamos más y refinemos nuestro conocimiento en la línea de Cristo. Me imagino que más adelante ya se apuntará más hacia la línea de los mileritas para entender la prueba de la ley dominical en la línea de los 144.000, o sea, la ley dominical literal como tal. Otro punto importante, por ejemplo, entendiendo que estas son las 4 dispensaciones, entonces aquí tenemos el arado. Y el arado lo que nos ayuda, o sea, el arado, todo el estudio del arado, que fueron de las líneas de reforma y de Daniel 11, 40 al 45, es para decirnos que estamos en una línea de reforma. O sea, las personas en ese punto de la historia estaban entendiendo que estaban iniciando un tiempo del fin y estaban iniciando un movimiento de reforma. ¿Ok? En la dispensación de la lluvia temprana, en esta dispensación, hay todos los temas que se hablan, que son 2520, y que entendemos que esta es la llave del tiempo que se formaliza en el mensaje de marcar tiempo, es para decirnos que ahora nos encontramos en el tiempo donde tenemos que encarar nuestra ley dominical, ¿ya? Y es la que nos ayuda en ese aspecto. En la lluvia tardía, que aquí es cuando se estudia los 2 superpoderes de la Biblia, de la historia bíblica, el rey del norte y el rey del sur, donde entendimos la naturaleza y se profundizó sobre todo la del rey del sur, ya que era la que menos se estudiaba. Y aquí entendimos la naturaleza de la prueba, o sea, entendimos la prueba donde nos encontramos, que fue la igualdad, que era nacionalismo y sexismo, ¿ya? Y también con otros estudios como los que estaban dando antes de progresión de Edén a Edén restaurado, de nueva tierra a nueva tierra, el tema todo se basaba en igualdad, ¿ok? Entonces, siendo que todo se convierte en igualdad. O sea, cada tema va desarrollando el siguiente tema, o sea, el siguiente mensaje en cada dispensación. Ya vamos progresando, desarrollando y entendiendo más. En esta dispensación que es de la cosecha, ya tenemos entendido que no hay un mensaje nuevo, pero hay un refinamiento del mensaje. ¿Ya? Aquí tenemos un refinamiento. Aquí es donde vamos a comprender más fácil las líneas. O sea, ya aprendimos cómo a dibujarlas mejor y entender las líneas todas las líneas que estamos estudiando. Pero entonces, ahora se quiso demostrar que el tema de igualdad, no era aquí, o sea, no es que estaba aquí sola, aquí, en este punto de la línea, que de hecho este tema de la igualdad fue como comenzó nuestra historia. Nosotros no tendríamos nuestra línea de reforma porque el Estado y la Iglesia nunca se hubiesen entrado en una unión en América. O sea, si no hubiera habido una unión en América del Estado y la Iglesia, antes, o sea, nos tenemos que ir acá, antes en la historia, no fuera nacido nuestra línea de reforma. Nunca no se hubiese existido. Entonces, para que se hubiera esa unión entre la Iglesia y el Estado, tuvo que haber existido 3 movimientos principales antes del tiempo del fin, que eso es lo que vamos a estudiar
básicamente en esta hora. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a poner por acá el tiempo del fin, 1989. Entonces vamos a discutir el primer movimiento que sale, es el movimiento de los derechos civiles. Entonces, este es un movimiento que se vincula en el nacionalismo y racismo. Nosotros utilizamos diferentes términos para esto, pero en realidad son diferentes perspectivas con la degradación del color. O sea, no puede haber nacionalismo sin racismo o racismo sin nacionalismo, porque aunque a veces no en todas las ocasiones es el color, siempre es como, o sea, esto sí es personal, o sea, es como creyendo que las otras personas son inferiores, sea por el color de piel, por el género, por su ideología, por su religión, ¿ya? Entonces, estos dos términos yo creo que se contiene uno con el otro. Por ejemplo, tenemos el caso de Trump. Trump es nacionalista, él quiere a su nación, quiere que sea la mejor, y la razón por la que cree que que es tan especial su nación es debido a que es una nación blanca cristiana, o sea, esa es su percepción. Y él va a perder esta nación que tanto quiere por la contaminación de todas las personas inferiores, o sea, en este caso los afroamericanos, los inmigrantes, los latinos, o sea, todas esas personas que quieren ir a invadir Estados Unidos, o sea, eso es como él lo ve. Entonces, ahí es donde vemos que ahí nació una, o sea, cómo tiene él, o sea, no puede haber nacionalismo sin racismo y racismo sin nacionalismo. Hitler, tenemos otro ejemplo, más allá, Hitler era un nacionalista, él tiene que proteger a su nación especial de la contaminación de los judíos inferiores y de las gitanas, o de los homosexuales o los discapacitados. Él quería tener una nación limpia. Entonces, en esencia, son la misma cosa, pero con una perspectiva diferente. Entonces, en este estudio, la hermana Tess trae a acotación acá dos casos que se dieron en las cortes judiciales en Estados Unidos. Entonces tenemos primero el caso Brown, el caso Brown, donde este caso fue contra la Mesa Directiva de Educación en 1954 y la Corte Suprema decide que es inconstitucional segregar a las escuelas públicas. Esto fue lo que terminó en un lento final de la segregación en los Estados Unidos. O sea, era como una forma de cómo el Estado estaba presionando a las escuelas para que no segregaran más. Pero, por ejemplo, tenemos que en el estado de Mississippi, en 1968, habían 23,000 estudiantes blancos en escuelas privadas. Para el año 1970, ya esos 23,000 se multiplicaron y fueron 63,000 estudiantes en este tiempo. O sea, hablando de una localidad, o sea, de un estado, y que en en 2 años cambia el número de estudiantes blancos en escuelas privadas, o sea, mostró la extensa masiva, o sea, el masivo paso de escuelas públicas a escuelas privadas, rechazando el decreto, el fallo que había dado la Corte Suprema sobre que no se hiciera segregación. O sea, la gente como luchando contra eso y no queriendo aceptar, entonces, no, entonces ya que hace tan negro, entonces me voy para la escuela privada, donde sí podemos estar solo los blancos. Entonces, la hermana te comenta de que el racismo aún fue peor en ese momento, fue peor después de la decisión de la Corte. Yo después le paso el link, yo encontré un artículo de la revista Semana, en unas revistas aquí en Colombia, donde hablaban que aún en las escuelas
ahí en Mississippi hay un pueblo que se llama Cleveland, creo. Todavía las escuelas están separadas. O sea, todavía hay segregación y están buscando la unión, ¿ya? Porque justamente el pueblito quedó separado por una vía ferroviaria, como una línea del tren, y entonces se quedaron así, los blancos en un lado y los negros en otro, y las escuelas en un lado para blancos y las escuelas para negros en otro. Aún se ve eso, después de tantos años. Entonces tenemos una comprensión de las cosas de la corte. También tenemos el otro caso, es el caso de Green Connell, disculpen mi inglés. Este caso ya fue en 1971 y este fue efectuado por un grupo de afroamericanos y su problema es con las escuelas privadas. Entonces, bueno, ya se resolvió como las escuelas públicas, ahora el problema es las escuelas privadas y tiene que ver con el estatus de centros de pago de los impuestos de las escuelas privadas, que no estaban de acuerdo porque ellos estaban haciendo racistas, estaban segregando, entonces ellos no eran entonces una institución de caridad. Entonces, el presidente de la época, que no lo tengo acá, hace que las escuelas privadas paguen los impuestos porque estaban haciendo segregación. Entonces, esto fue lo que impulsó a los cristianos, a los líderes cristianos a tornarse hacia la política. Porque, por ejemplo, las dos escuelas más grandes son de líderes evangélicos. Por ejemplo, tenemos la Universidad de Liberty, que es por Jerry Falwell, y también hay otras escuelas que también son por líderes evangélicos, y pues obvio ellos sintieron que que estaban perdiendo su autonomía. Ellos tienen miedo de perder su autonomía, y como los obligaba a pagar impuestos, como que vamos a enriquecer ahora la IRS, que es la que recoge los impuestos y todas las partes monetarias en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que hace que ellos se tornen políticos y se comiencen a meter en la política, porque tienen miedo a perder su autonomía. ¿Ok? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien, Cindy, muchas gracias. Solo una pregunta. Dígame. Estos documentos están ahí en las notas que nos enviaste, ¿cierto? Sí. Vale, gracias. Sí, algunos, sí. Entonces, bueno, teniendo esta base de lo que hemos hablado, y hay una pregunta. Por ejemplo, ahora, si tú eres nacionalista y quieres mantener tu nación en la cima, ¿quién te amenaza? O sea, ¿cuál sería la amenaza para las personas con estos dos casos? Aunque ya más o menos se los dije antes. Se me olvidó y se los dije. Esta es una pregunta. Pueden comentar o responder. De pronto la gente que es un poco diferente o que son extranjeros, por ejemplo. Los extranjeros o las minorías del país, no sé. Sí, pero estamos hablando de los dos casos puntuales, estos dos casos, o sea, este momento que estaba viviendo Estados Unidos, lo que estaban enfrentando los líderes evangélicos. En ese caso sería aquellos que quieren partir Puede sobre ser, abrir. Sí, hermana. no, que yo quería decir, a ver si puede ser eso, del tema de las cortes, de tratar que en las cortes estuvieran del lado de la mayoría de los protestantes, estos protestantes que quieren imponer sus ideas, entonces poner en las cortes jueces que los apoyen a ellos y que no les den
la justicia, vamos a decir, no esté a favor de esas minorías. Entonces, de esa manera ellos podrían conquistar así los derechos que ellos quieren, de la mayoría, vamos a decir. No sé si me explico. Sí, o sea, yo más o menos lo entiendo, pero yo creo que es como al revés el problema. O sea, tenemos a los líderes evangélicos, a los blancos cristianos de Estados Unidos, que son nacionalistas, y están presentando estos problemas de que ahora les toca pagar impuestos, que los gobiernos quieren involucrarse en sus escuelas que son privadas, que no son del gobierno. Entonces yo creo que ellos lo que le tienen miedo, o sea, su amenaza es como perder su autonomía, ¿ya? Aquí en el estudio de la hermana Tess, pues ella dice que ellos tienen miedo de que el gobierno entre en control, el miedo de que tienen que ver con los impuestos también, y ella menciona, esta mentalidad de los líderes evangélicos protestantes es exactamente la misma línea de pensamiento que encontramos en el movimiento al inicio. Entonces, esta teoría de conspiración que vamos a enriquecer a la IRS, que son los servicios de impuestos internos allá en Estados Unidos, también la tenía el hermano Jeff, también tenía ese miedo con Futuro for America. Eso lo menciona la hermana Tess. También otro punto, por ejemplo, Reagan atacó a la IRS para ganarse a los protestantes, simpatizaba con las escuelas privadas y creen que la IRS viene a llevarse su dinero. Pero, o sea, el tema no solo era el dinero, era que también tenían miedo de que iban a perder su autonomía. ¿Ya? Entonces, bueno, en este punto el miedo era perder su autonomía y que iban a enriquecer a la IRS. Entonces, damos un paso hacia atrás y vamos hacia la historia. Por ejemplo, en Alemania, los judíos alemanes que vivían en Alemania, o sea, no eran, para los alemanes no eran alemanes, como lo que pasa con los negros en América. O sea, ellos nacen, viven allá, pero no son considerados americanos. O sea, no es como cuando tú te dicen, no, americanos, y tú te imaginas el prototipo y te imaginas el blanco, el gringo. Aquí en Colombia, en la costa decimos el gringo, el blanco, alto, ojos azules, mono, ¿ya? Entonces nunca como que los consideran. Así que si tienes un tipo de nacionalidad racista y tú te estás particularmente asustado por los chinos, suramericanos, musulmanes y la gente negra, esa es la línea de pensamiento de que tienes miedo a la extinción. O sea, estos personajes nacionalistas tienen miedo a que se extinga su raza blanca, europea o americana, teniendo miedo con estas poblaciones, ya que China es la población más grande que sigue en aumento. Los musulmanes tienen muchos bebés, no les gusta la gente negra, y ellos tienen miedo a la extinción de la raza blanca, europea, americana. Entonces ya sabemos que en este punto tienen miedo a la extinción y a la pérdida de su autonomía en Estados Unidos, con el que se dio a partir de este caso en 1971. Tenemos el movimiento feminista. El segundo movimiento que vamos a discutir es el movimiento feminista. Entonces tenemos que al final de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, feminista. Entonces, es el segundo movimiento. Particularmente en 1960 se convierte en un movimiento, siendo la segunda ola del feminismo. O sea, en 1960 se da la segunda ola del feminismo y se convierte en un movimiento. Regresando a la historia un poquito más atrás, la primera ola del feminismo fue en 1919 y las mujeres querían el derecho al voto y a la propiedad. Y eso fue permitido. Porque esta es otra pregunta abierta, cualquier hermano que desee aportar, ¿por qué creen que se permitió que la mujer votara? Y si las mujeres votaron, las blancas y las negras o sea, tuvieron el derecho al mismo tiempo o no fue así.
no Las, todos a la vez. las mujeres negras no tuvieron el derecho igual junto con las mujeres blancas. ¿Cómo? ¿Otra vez, Que hermana? las mujeres negras no tuvieron el derecho junto con las mujeres blancas. Exacto, es correcto. ¿Y por qué creen que permitieron que las mujeres blancas tuvieran derecho al voto en ese momento en que ellas estaban pidiendo el voto en 1919? Es una cuestión de racismo, ¿no? Sí, o sea, ellos, los hombres blancos en Estados Unidos, permitieron que los hombres negros votaran cuando se dio la abolición de la esclavitud. O sea, cuando en teoría, entre comillas, le dieron la igualdad entre hombres, ¿ok? Pero si ellos querían duplicar los votos de los blancos, ellos lo que hicieron fue permitir que las mujeres blancas tuvieran el derecho al voto. En sí, o sea, excluyendo a las mujeres negras. Entonces, este propósito era racista. O sea, en sí no les importaba si las mujeres votaban. O sea, bueno, yo lo veo así, esa es mi conclusión, de que las mujeres votaran o no. O sea, ellos no es que querían defender los derechos de las mujeres, sino que ellos querían era duplicar sus votos, ¿ya? Y siempre teniendo como en desventaja a la población negra y excluyendo a las mujeres negras. Entonces, en sí, el trasfondo de esto era racista. Entonces, las mujeres votaban y tenían derecho a su propiedad, pero es así en esta historia, en el momento en que se dan los movimientos de los derechos civiles, las mujeres encuentran una fuente de poder. Claro, porque hay un movimiento que está luchando por los derechos civiles, pues ellas también se agarran de ahí. Entonces, comienzan a hablar del control de la natalidad y ahora ellas están tomando la decisión de ir a trabajar, llevar una carrera en forma seria, llevar una profesión y ser como más independientes. Entonces, hablando, ¿se acuerda que de los puntos anteriores del movimiento de los derechos habíamos concluido que ellos tenían miedo a la extinción de la raza blanca? Entonces, si nos preocupa la extinción, ahora, ¿cuál es cuál es la preocupación? ¿Cuál sería en este punto, en el movimiento feminista? Es una pregunta abierta. O sea, si las mujeres ahora quieren salir a trabajar, entonces, ¿qué les preocupaba a los blancos, a los hombres blancos? Que no tuvieran tantos hijos, los que iban a salir a trabajar, iban a tener menos hijos. Exacto. Entonces, porque si no quieres distinguirte, ¿qué es lo que necesitas? Mujeres en casa teniendo bebés. Ayer hablábamos un grupo de hermanos y nos comentaba que, por ejemplo, en Europa, no sé en qué parte, ahora mismo hay un movimiento que quiere que la mujer se quede en casa teniendo hijos. O sea, lo ven a uno como máquina estábamos hablando que lo ven como uno como máquina de hacer bebés. Así que, nada más como para mencionar, tenemos la tercera ola de los derechos de las mujeres en 1989 y la cuarta ola en el año 2012. En este estudio nosotros nos concentramos en la segunda ola porque tenía que ver con las mujeres trabajando y no quedarse en casa teniendo hijos. Por eso es importante la segunda ola para este estudio. Tenemos que, para la derecha cristiana, esta segunda amenaza fue el feminismo, y ellos ven como una fisura al modelo bíblico de la familia, porque como ya sabemos que en la Biblia siempre la mujer era como inferior al hombre y era la que tenía que quedar callada, la que tenía que quedar en casa, y la que solo se encargaba de cuidar. Entonces ellos ven esta fisura, o sea, ellos ven que no es como bíblico el modelo de familia de hoy en día. Entonces hay un tercer movimiento. ¿Qué creen que puede ser el tercer movimiento? Si alguien quiere decir, comentar. Los homosexuales. Sí, señor. Entonces, tenemos el
en 1969 hubo un alboroto en un bar homosexual que se llama Stone, este bar homosexual, y es la primera vez que ellos se deciden a unir, a salir a protestar. En ese tiempo ellos fueron arrestados, perseguidos durante ese tiempo. Ellos se hartaron y se unieron y hicieron resistencia contra la policía y estaban hartos de la discriminación. ¿Ya? Ellos estaban hartos de esa discriminación y esa persecución que tenían. Yo creo que lo tengo. Aquí en internet se encuentran mucho las fotos. En el archivo hay una galería de fotos y también explican un poco todo lo que pasaba en esa época. Entonces, recurriendo a la misma pregunta otra vez, que comentan ustedes, si tú estás encarando, si estamos encarando el problema de la extinción, ¿cuál es el problema con este grupo de personas? Otra vez, pregunto. Ya sabemos que con las mujeres, porque no se quedan en casa teniendo bebés, con los derechos civiles era que tenían miedo de perder la autonomía y como de la invasión de las otras razas que no les gusta, musulmanes, chinos y suramericanos. Que no puede producirse. Exactamente. Entonces, los homosexuales pueden adoptar y ser muchos, pero no es el mismo nivel que una pareja heterosexual jamás para la reproducción. Entonces, esta es una de las cosas que no les gusta, porque obviamente sabemos que los homosexuales son muy atacados y ellos tienen muchas razones para que no les guste. Todas estas razones y toda esta discriminación contra los homosexuales están vinculados al nacionalismo, donde aquí comienza a impactar la mayoría moral. O sea, ya aquí es porque vemos que ellos son inmorales, porque eso va en contra de la voluntad de Dios, porque eso es una abominación. O sea, hay muchas razones que la gente justifica y hacen discriminación con este grupo de personas. Así que en este punto, aquí analizando esto, así que a los protestantes no les importa el domingo en este punto de la historia. ¿Ya? Eso es en la historia de los mileritas. O sea, el problema de la lucha del día del reposo, sábado, domingo, y eso, ¿quién tenía la razón? Ese tema fue en la época de los mileritas. ¿Ya? En la época de los mileritas teníamos la esclavitud. Teníamos la esclavitud y si te vas a ver el tema de la esclavitud, si tú miras que cuando inicia el tiempo del fin de los mileritas, en 1798, la esclavitud viene desde antes, ¿ok? O sea, no fue algo que se dio después que inició la línea de reforma de ellos. Y el asunto de la esclavitud, el movimiento que se oponía a los proesclavistas son los abolicionistas. ¿Ok? Entonces, así que tenemos estos movimientos externos al sur luchando en contra de la abolición, agarrándose de la Biblia, o sea, los proesclavistas, como ya conocemos toda esa historia de la guerra civil y todo, y otro grupo luchando por la igualdad, que es el movimiento de los abolicionistas, o sea, de las personas que no estaban de acuerdo con la esclavitud y quería que se aboliera eso. Ahora, traigamos eso a nuestra historia. Entonces tenemos el tiempo del fin, en 1989, y como estamos estudiando acá, ven aquí, tenemos el problema con la discriminación, porque estos tres grupos lo que estaban luchando era en contra de la discriminación que había. Entonces, entonces tenemos un grupo luchando a favor de la discriminación, cristianos, sureños, y tenemos a otro grupo
como los abolicionistas en la época de los milleristas, que están luchando sobre la igualdad. Entonces, tenemos, bueno, aquí tenemos discriminación, y aquí estamos luchando por la igualdad. Entonces, tenemos dos grupos en la historia millerita, y tenemos dos grupos en la historia de los 144.000. ¿Ya? Otra pregunta. ¿En qué grupo apoyaba el pueblo de Dios en la época de los milleritas? Porque eso ya lo hemos estudiado antes. Que hay un escrito de la hermana White, que ella nos explica que la esclavitud llena la copa de ira de Dios. Entonces, ¿en qué grupo estaban los milleritas apoyando? Ellos apoyaban a los esclavos, pero la mujer seguía ocupando el mismo lugar que ellos habían heredado de su comprensión bíblica. Como otra vez, hermano, que no lo entendí. Que ellos apoyaban, ellos eran abolicionistas, Sí. pero sin embargo la mujer seguía ocupando el mismo lugar que ellos habían heredado de su comprensión bíblica. Sí. Bueno, acordémonos que el cambio de dispensación, y que una dispensación es como el desarrollo de la dispensación anterior. Entonces, hasta ese punto, el tema en conflicto, el tema a solucionar era la esclavitud en los milleritas. Entonces, enfoquémonos en la esclavitud, porque igual ya sabemos lo que pensaban de las mujeres y de la segregación. Bueno, entonces, en la historia millerita, el pueblo de Dios estaba a favor de los abolicionistas, como acabó de decir el hermano Oscar. Así que ya tú sabes con quién nosotros debemos estar a favor en nuestra historia. Porque si vemos, o sea, no podemos estar a favor en la aplicación de lo que sería lo de la esclavitud, que en este caso es la discriminación. Entonces me pareció muy bonita esta reflexión, y que nos ayuda como a ponernos en la posición correcta. O sea, porque las líneas nos van diciendo, y las líneas responden las preguntas y como todas esas inquietudes que tenemos de no saber si estamos haciendo mal o estamos haciendo bien, ¿ya? Entonces, esta aplicación me pareció muy, muy bonita. En la historia millerita era sobre la esclavitud durante toda su línea, desde antes del tiempo del fin hasta que la copa de Dios se llenó. Así que en nuestra historia lo que nosotros vemos es que da inicio son estos asuntos, o sea, en nuestra historia lo que da inicio son estos asuntos, estos tres asuntos que se convierte en una lucha externa en la historia de la ley dominical. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un enfoque. Nos vamos a enfocar en el 2014, donde tenemos 3 hombres. ¿Ya? 3 hombres, donde tenemos a Stephen Bannon. Ya creo que lo hemos mencionado, lo hemos estudiado antes. A Stephen Miller y a Jeff Sessions. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? O sea, ¿cuál es su problema principal? ¿En qué problema ellos van a tomar el control? El asunto aquí, el problema que ellos quieren tomar el control es con la inmigración. ¿Ok? Entonces, Stephen Miller se convierte en una persona muy importante. Va a empezar a derrocar al estable Republicans. Va a empezar a derrocar esto, a limpiarlo, a purgarlo, a todos aquellos republicanos que estén dispuestos a trabajar con Obama.
o sea, esto es en el año 2014, cuando todavía Obama era el presidente. Van a obligarlos a salir del gobierno y van a reemplazarlos por republicanos de extrema derecha, y esto lo comienzan a hacer en el año 2014. Entonces, ellos, el primer hombre que se deshacen es de Erin Carton. Es un político razonable, no tenía esta fuerte percepción nacionalista, estaba dispuesto a comprometerse con Obama y trabajar en el asunto de inmigración. Entonces, así que estos tres hombres se unen para sacarlo del gobierno y reemplazarlo por alguien de extrema derecha. Y que no se comprometa a trabajar con Obama. También en esta historia hay otro hombre que es Michelle McCown en 2014, y él realiza lo que para él es la obra más importante que haya podido hacer en la política. ¿Cuál fue esa obra? La obra fue que detuvo a Obama en colocar jueces en el sistema judicial. Trump ha designado la misma cantidad de jueces que Obama pudo designar en 8 años. Él lo ha hecho en 3 años. O sea, Trump ha designado jueces la misma cantidad que designó Obama en 8 años, ya Trump lo ha hecho en 3 años. ¿Ya? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque como el señor Michael no lo dejó, entonces quedaron vacantes libres y no pudieron, quedaron vacantes libres, así que cuando entró Trump a iniciar su periodo de presidencia, pues él tenía la facilidad de designar a los jueces. Entonces, aquí tenemos la lista de los jueces. El balance de la Corte Suprema de Justicia allá en Estados Unidos se compone por un total de 9, teniendo 1 como presidente y 8 jueces como asociados. Aquí en la pantalla podemos ver los nombres y tenemos que 4 son liberales y 5 son conservadores. ¿Ya? Aquí vemos los 2 que son designados por Obama y los 2 que son designados por Trump. Por ejemplo, estábamos discutiendo con una hermana esta mañana que hay una noticia, yo después se los voy a pasar al grupo, donde la juez Ruth, o sea, es la más adulta, o sea, la que más tiene años, ha luchado contra el cáncer. Entonces, uno de los problemas es, por ejemplo, si ella llega a fallecer, ya es una vacante menos liberal. Y obviamente Trump colocaría a otro conservador y sería aún más desigual el balance de la Corte Suprema. Entonces, serían unos 6 conservadores y 3 liberales. Así que las personas ya están tomando conciencia de esto. Y dice que si incluso Trump perdiera las siguientes elecciones, que son este año, tomaría décadas, si acaso toda una generación, en deshacer el daño que ya fue hecho. ¿Ya? O sea, que Trump no ser presidente, eso no soluciona. O sea, ya hay un daño grande porque lo que es la Corte Suprema está siendo liderada por esta derecha extrema. Todos están dispuestos a hacer su parte. Esa obra comenzó en 2014, o sea, mira que todo empezó en 2014. Y ahora está surgiendo en la Corte. Tenemos todos, por ejemplo, este año es un año electoral. Tenemos todos estos problemas, el coronavirus y muchos problemas. Y nosotros como movimiento, o sea, nosotros estamos como pendientes al coronavirus, a lo que habla Trump, a lo que si tiene un buen mandato, no tiene buen mandato. Y no estamos prestando atención a la Corte. Y nosotros debemos estar conscientes de lo que está ocurriendo en la Corte. O sea, el estudio hace una invitación a que nosotros ahora nos pongamos a investigar y a mirar qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia allá en Estados Unidos, ya que aquí se delibera, o sea, se deciden casos como lo que estudiamos ahora, lo que vimos ahora, se están estudiando. Entonces nosotros deberíamos investigar qué está ocurriendo con los casos que empezaron en el 2018 y 2019 y que deben de ser decididos este año. Hay un peligro que al enfocarnos en todas las otras cosas
incluso en las declaraciones o cadenas de Trump, no estamos viendo los casos de la corte. Y si se ponen a ver, mira que esta historia de la discriminación, como les dije anteriormente, es la que nos va a encarar o la que nos va a ayudar a mirar, o sea, cómo es la historia de la ley dominical, ¿ya? Y todos estos casos que se luchan, todos son llevados a la Corte Suprema. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo de la Corte para poder estar como al hilo y ver, y así podemos estar como pendientes y más o menos entender cómo va a ser la naturaleza de la ley dominical. Incluso al inicio del mandato de Trump, cuando quería que esta ley sobre la migración pasara, las personas podían pararlo en ese momento. Pero ya en la última prohibición de viaje fue por la Corte Suprema y la decisión fue a favor de Trump. Fue 5-4, que es el balance que hay, que ya les mencioné en la Corte Suprema de los jueces. La Corte ha sido un obstáculo a la derecha cristiana, por lo menos en los últimos 100 años. Pero ahora encontramos que en los últimos 5 años todo ha cambiado. O sea, ya no va a ser como un obstáculo, eso también lo conversábamos, y pues ya que vemos, o sea, esa fase como de Trump dictador después del 2019, o sea, porque en esto vimos que él ganó las elecciones y pues decíamos que ganaba la rama ejecutiva, y él tenía que vencer las otras 3 ramas para poder ser un dictador. Y cuando veo este estudio y miro todo eso de la corte, claro, ya eso es una victoria, o sea, es una victoria para él la parte de la rama judicial, porque lo tiene a su favor. Así que de regreso, aquí antes de nuestra línea de reforma, todos estos casos tienen que ver con los casos en la corte y la interpretación de las leyes. Porque bueno, yo no sé mucho de derecho, pero yo sé que los jueces, ellos interpretan la ley. O sea, tienen un X caso, tal problema, y los abogados se basan en las leyes, en las normas, pero el juez da su deliberación según su interpretación. Entonces nosotros llegamos a nuestra línea de reforma, la Iglesia y Estado, el Estado y la Iglesia unidos, y luego en la dispensación de la ley dominical, ¿qué es lo que nosotros deberíamos ver? ¿Ya? Entonces yo creo que la reflexión final es que quizás en lo que más deberíamos enfocarnos sería sobre estos casos en la corte, para nosotros entender nuestra historia en la ley dominical. No sé si tienen alguna pregunta. También yo quería hacer mención que, por ejemplo, en 1989 se dio otro caso en la Corte Suprema de Hopkins contra Waterhouse. Este caso también fue muy famoso y se demostró que había una discriminación por género. La señora había sido muy exitosa en su trabajo, había hecho muy bien su trabajo y merecía el ascenso, pero la empresa le negaba el ascenso porque con las razones de que debería ser más femenina, de que debería cambiar el tono de voz, de que debería arreglarse, y pues ella llevó este caso a la corte y se demostró que había una discriminación por su género y ella ganó el fallo estuvo a favor de ella. Ese era lo último que quería como adicionar al estudio. No sé si tienen alguna pregunta o algún Hermana comentario. ¿Sí? Lo que pasa es que la hermana Fila tiene una pregunta, pero no la hemos podido responder. Si quieres, la pones en discusión, está en el chat. Sí, ¿cuál es? Léemela, por favor. Dice, ¿podemos pensar que las mujeres competirían también quitándole trabajo a la gente de color? No sé si puede desarrollar un poco más la pregunta, la hermana Flia. ¿Podemos pensar que las mujeres competirían también quitándole trabajo a la gente de color? Pues yo no lo veo así. Yo no creo. Porque todo esto, o sea, yo lo que he visto en todos estos estudios que hemos
venido desarrollando desde el año pasado es que son minorías, o sea, no, igual por ejemplo las mujeres no tienen no son la mayoría, por ejemplo en los puestos políticos, en los puestos, todavía hay mucha discriminación y todavía hay muchas, o sea, yo no lo veo así, yo no veo que le quite el puesto a los negros, no. Creo No, que todavía el no. punto, creo que el punto de la pregunta era si ellos veían, o sea, ellos tenían ese temor de que las mujeres de color le pueden empezar a quitar el trabajo a las mujeres blancas, por ejemplo, o a los hombres en general. Creo que ese es el fundamento de la pregunta. Si ellos veían eso como las mujeres negras ahora entrar a trabajar, ellos veían como una amenaza para sus propios trabajos, perder sus propios trabajos. ¿Quiénes tenían una, o sea, quiénes veían esa amenaza? Las mujeres blancas. Las mujeres blancas, los hombres blancos, ellos veían una amenaza que si las mujeres de color entrasen a trabajar, ellos veían una amenaza como perder sus trabajos. Eso en paralela, por ejemplo, ahora lo que acontece en los Estados Unidos, si los latinos se les es permitido trabajar en los Estados Unidos, ellos trabajan por menos sueldo y más horas y hacen un trabajo más rápido. Normalmente hay la comparación, un latino trabaja equivalente a 3 americanos en velocidad, ritmo, calidad y diferentes aspectos. Pues Entonces, obviamente, la empresa... ese problema siempre como que ese problema siempre existe. Por ejemplo, ahora con el tema de los venezolanos, que aquí en Bogotá, por ejemplo, hay 1 millón, en Colombia hay 1 millón de venezolanos que han pasado a Colombia. Aquí hay mucha discriminación y segregación y lo que la gente dice es, ay, es que le quita el empleo a los colombianos, pero eso es mentira, eso no es así. O sea, yo no lo veo así. Entonces, Claro. entonces sí, yo entiendo más o menos ese problema, pero eso yo creo que lo hay como en todas partes. Pues yo creo que ese es el punto, de que la gente discrimina y ataca. Y claro, también hay un problema de que como es venezolano, entonces yo a veces le pago menos porque él necesita que yo lo contrate. O sea, también estamos lo que abusan de eso, ¿ya? Y no le pagan como lo legal que le pagarían a una persona colombiana o, por ejemplo, en Estados Unidos, a un blanco estadounidense. Sí, pero sin embargo no dejaba de ser un miedo presente para, para los americanos o las personas en ese periodo. Eso es lo que creo que la hermana quería decir. Sí, sí, yo también, yo creo que es así como usted dice, hermana Solange, de que siempre tienen como ese miedo de que me van a quitar el puesto, de que bien, yo aquí en Colombia la he escuchado mucho de los venezolanos, o sea, de los colombianos sobre los venezolanos. Hacen secciones en la radio exclusivamente de eso. Ya. Claro. Ellos usaban ese miedo como una excusa, ¿no? Para Sí, yo segregar. creo. Sí, pienso que es una excusa porque todos esos países, tanto América del Sur como América del Norte, está poblado por inmigrantes, o sea que siempre pasó y el país siguió prosperando o se fue para atrás, pero no fue por todo lo contrario, el trabajo del inmigrante ayudó al país a ir adelante. O sea que eso es una mentira. Claro. Ahora, hay otro tipo de discriminación, pero bueno, la verdad es que no estoy seguro si se puede ubicar en las líneas proféticas. Estaba pensando, es la discriminación hacia las personas en situación de handicap, ¿no? Minusvalía, ¿no? Los minusválidos, ¿sí? Los Los derechos discapacitados. incapacitados. Entonces, es una población mundial que también es discriminada en muchos lugares, ¿ah? Y Sí. es una lucha también que se une, si uno ve, por ejemplo, todos los activistas que están luchando por el derecho de las mujeres, por el derecho de la población gay, por los derechos de los inmigrantes, a menudo estos grupos también luchan por la igualdad de derechos de la población discapacitada.
Yo no sé cómo, Sí. yo he reflexionado en la cuestión, pero la verdad no he podido encontrar cómo ubicarlo en la línea. No sé si hace parte de esto o si simplemente es un tema que queda absorbido entre otros. No sé si tal vez alguien lo haya logrado o haya pensado en esto. Considero Sí, que sería ese tema, como bueno estudiar eso. sí. Sin embargo, yo considero que ese tema está presente en el tema de la igualdad también, Sí, claro. porque, porque, o en el tema de la raza, porque ellos igual ven a un discapacitado como una persona inferior por su discapacidad precisamente. Por ejemplo, muchos de los casos la discapacidad es un estado mental. Entonces, ellos ven a esas personas con ese estado como algo inferior a ellos. Entonces, yo pienso que ese asunto se colocaría perfectamente en esa línea. Hay, Sí, hay es una, que hay un punto interesante es de que en la antigüedad habían lugares, por ejemplo, en Alemania durante la guerra los discapacitados los mataban o los ponían en lugares aparte. Es una sí, discriminación, una persecución terrible. eso lo Hay mencioné. Hitler tenía esa discriminación contra los discapacitados. mm, Pero en la y, Biblia, ¿cómo? perdón, siga, siga. No, sí, simplemente estaba diciendo de que eso siempre ha estado presente. Yo últimamente estoy trabajando con una persona que es diputado aquí. Él es diputado en el gobierno, perdón, y esta persona, él mismo es discapacitado y su trabajo consiste en abogar por los derechos de las personas discapacitadas. Entonces, nosotros aquí en Francia, digamos que en ese aspecto yo pienso que tenemos un poquito de avance, no creo que sea mucho, pero la pregunta es de actualidad, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que también hay una forma de posicionarlo en las líneas, ¿ah? Porque si a las personas discapacitadas no se les consideraba ni siquiera como personas en algunos países, inclusive hoy en día también se hace eso. Hermano Oscar, mire que me parece interesante lo que usted nos cuenta, porque de hecho en la actualidad iglesias protestantes no aceptan a discapacitados. Aquí en Bogotá hay una serie de iglesias que van en contra, o sea que esos tipos de personas no pueden entrar en el reino de Dios, uno de sus premisas. Entonces sí, me parece importante este tema. Yo he tenido la oportunidad de intercambiar con personas que tienen esa mentalidad. Hay un pasaje de la Biblia donde dice que todo aquel que entra en el sacerdocio no puede tener nada defectuoso. Y entonces que Eso. alguien que tiene defectos no puede entrar en el reino de Dios. Y ellos piensan de que ese texto se aplica a la discriminación sobre las personas que tienen algún defecto físico. Sí, Sí, exactamente, será. en que si nosotros miramos lo que yo le estaba explicando de nacionalismo y racismo, el nacionalismo, ¿qué es lo que pasa por Trump y por Hitler y por todas las personas nacionalistas? Es que ven a las otras razas, a las otras personas inferiores. O sea, Trump lo que no quiere es contaminarse con los inmigrantes, con los sudamericanos, con los negros, no quiere. Hitler era eso lo que no quería, el tema con los judíos, con los gitanos, con los discapacitados. Entonces, el problema de ellos es que se creen superiores, o sea, creen que hay unas razas superiores y otras razas inferiores. Y yo creo que mirándolo en ese contexto, en esa definición, pues todo es así, o sea, casi la mayoría de los casos es eso, o sea, el problema con la discriminación, el problema con los homosexuales, porque o sea, la homosexualidad lo consideran también a veces como un trastorno mental, ¿ya? Entonces creen que no están en sus facultades o creen que porque son homosexuales, entonces son afeminados, entonces no son capaces de liderar un proyecto o de tener un cargo. O sea, hay muchas cosas que
hay muchos aspectos donde se podría dar esto, donde, por ejemplo, aquí ahora, bueno, este no es que se creen inferiores, pero entonces aquí en Bogotá hay racismo no, perdón, hay discriminación. O sea, por un lado aplauden al profesional de la salud, ay, héroes, no sé qué, tal. Y por otro lado, no, por ejemplo, un enfermero que se subió al Transmilenio, le hacen, o sea, se las aparta, le preguntas, ¿tú eres enfermero? Y se las aparta a todo el mundo. Eso me lo han contado enfermeros, cuidadores que yo voy en los domicilios y visito, y me dicen, doctora, en el Transmilenio se apartan de mí, se alejan de mí. Por ejemplo, a mí, una que me tocó una vez de noche y no tenía, entonces yo quería coger un carro, no me paraba ni una buseta, ni carro, ni nada. No me paraba porque le dan a uno con el uniforme. Entonces, aquí, bueno, aquí el miedo es de contagiarse, pero es un tipo de discriminación que se está dando. ¿Ya? Eso es lo que quería aportar. Yo pienso que no tenemos que olvidar de que el problema de la discriminación no es, en todo caso, tal como yo lo entiendo, tal vez me equivoque, pero yo tengo la impresión de que el problema de discriminación no es un asunto de hombre, mujer, una tendencia sexual u otra, de un origen, una raza, etc. Es algo que es inherente a la naturaleza humana. Si, por ejemplo, uno va a Jericó, en Israel, la mayoría son palestinos, detestan a los judíos por ser judíos. Y los palestinos, cuando uno va a Jordania, en el Medio Oriente, la gente de Jordania detesta a los palestinos. Y los egipcios detestan a los de Jordania y detestan también a los palestinos. Y los franceses no es que detesten a los alemanes, pero tampoco es que tengan algún gran amor. Y con los ingleses tampoco es la misma cosa. Y para el francés, el de Bélgica es medio tonto. Y así, las pasamos, o sea, y el ecuatoriano con el colombiano con el ecuatoriano, y el peruano y el boliviano, y esto y lo otro. Y creo que es un asunto de naturaleza humana, más bien. Y yo creo que por eso es que es tan importante nosotros entender de que eso tiene verdaderamente un lugar en las líneas proféticas, porque el asunto es un cambio de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de ver a los demás. Sí, es cierto. Creo que este asunto va más allá de lo que nosotros podemos comprender. No es simplemente el hecho de separar o segregar. Son conceptos cerrados que tenemos en nuestra cabeza y que necesitamos cambiar o modificar, porque hay diferentes niveles de discriminación en diferentes ámbitos. Y creo que a través de las líneas podemos encontrar la solución para limpiarnos de esas ideas cerradas que tenemos en la cabeza y que por mucho tiempo hemos albergado. Y no solamente albergado, han llegado a ser parte de nuestra cultura en cierta manera. Sí, Nosotros habíamos hablado aquí en Francia acerca de este tema, y cuando nosotros hablamos del concepto de cómo lees, y habíamos dicho de que Dios tiene diferentes libros. Por ejemplo, el Salmo 19 nos dice que la naturaleza es un libro que habla de Dios. Sabemos de la Biblia, sabemos de la historia, sabemos de diferentes cosas, ¿no? Que son libros de Dios. Pero también nosotros somos cartas abiertas al mundo. Entonces, el ser humano mismo, las personas son libros. Y la pregunta es cómo lees. ¿Cómo lees no solamente cómo lees la Biblia, no solamente cómo lees la historia, sino cómo lees a los demás? Es que somos capaces de ir más allá de las apariencias. Nosotros siempre estamos con temores. Ay, este de pronto es un jesuita, o este de pronto es un radical, o es un esto, o es lo otro, o esta persona es homosexual. No, de pronto yo no me voy a juntar porque capaz que hasta tiene una enfermedad. Y siempre estamos en esas. O hay personas que simplemente no tenemos nada en contra por su origen social, por su género, por cualquier otra razón, pero, ay, es que tiene una cara muy severa, entonces de pronto como que es de mala clase y no voy a hablar con él. El problema es cómo leemos a los demás también.
Hola. Sí, Cindy, te escuchamos. No, sí, tú, en lo que como todo el mundo se quedó en silencio. No, bueno, a mí como conclusiones de este estudio, como para tener las ideas puntuales, primero entender que ya sabemos que este tema de igualdad va desde mucho antes del tiempo del fin, que tenemos que estudiar y profundizar. Yo simplemente mencioné, pero hay que estudiar más sobre todos estos movimientos que se dieron antes de que iniciara nuestra línea de reforma. Segundo, que tenemos que priorizar y como también sacarle el tiempo y investigar sobre lo que se está decidiendo en la Corte Suprema, que debemos mirar cómo se deliberan los casos y qué leyes están sacando y eso, porque lo que entiendo sobre el estudio es que de ahí es que va a salir la ley dominical. Y básicamente yo creo que son los dos puntos más importantes. También tenemos lo de la historia milerita, de ver en qué posición estaban ellos, y pues eso nos ayuda a que nosotros tomemos una buena posición sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Espero que les haya agradado el tema y que haya sido de gran provecho para todos. No sé si algún otro comentario. Muchas gracias, Cindy. Muy bueno el tema. Muy bueno el tema, muy bueno. Gracias. Y la participación de los hermanos, todo muy, muy aprovechable todo. Qué bueno. Entonces, ¿podrías compartir las notas para el grupo de estudio profético? Sí, pero discúlpenme a todos, no se las compartí. No. Se me olvidó de los nervios iniciales, pero ya se los comparto enseguida. Ok, gracias. Listo, Hermanos, entonces, Gracias, Cindy. Gracias. ¿Van a hacer todos los sábados? Sí, el programa está en el grupo de estudio profético. Ahí tenemos el programa de cada sábado y cada día tenemos a las 8, horario de Bolivia. Yo pongo los horarios, solamente díganme qué países están y yo actualizo los horarios para ustedes a asistir las clases. Y si no pudiesen asistir, igual las clases quedan grabadas para que puedan asistirlas después cuando tengan tiempo. Está bien. Muchas gracias. Ok, de nada, hermano. Gracias, Señor la bendiga. bueno, entonces cerramos con una oración. Vale. ¿Quién se postula de voluntario? Vamos a orar. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, una vez más queremos te saludar, queremos te agradecer, Señor, por este maravilloso estudio en el que tú has impartido tu palabra a través de la hermana Cindy, Señor. Gracias por esa bendición maravillosa que tú nos has provisto. Queremos pedir también que, Señor, este mensaje haga un efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, que este mensaje pueda purificarnos de teorías erradas que nosotros tengamos, Señor, y pueda así darnos la habilidad de poder discernir, Señor, cuál debe ser la posición que debemos tomar. Te ruego estés con cada uno de los hermanos durante estas horas y que ellos también puedan sentir libres de expresar sus dudas, sus preguntas, Señor, y que con la ayuda de todos aquí, mis hermanos, podamos ser de una ayuda y bendición para ellos. Sé con cada uno de ellos en diferentes lugares donde ellos se encuentran, Señor. Agradecidos por eso, te alabamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, Gracias. chao. Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente presentación a las Ok, 5 de la tarde. Dios les bendiga. Gracias. Igualmente. Dios les bendiga, muchas gracias.